Se sienta con nosotros Diego Puertas. Diego es un inversor privado y analista de inversión certificado que sabe un montón de mercados y de verdad es un placer escucharle. Diego, gracias por compartir esta mañana de lunes con nosotros. Buenas tardes desde España. Hola Muy Diego, buenas, encantado bienvenido, de estar buenos por aquí. días. Perdón. Buenos días, buenos días. Adelante Diego, adelante. Nada, simplemente muy buenas y encantado de estar por aquí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de mercados, de Bitcoin, de todo lo que está pasando en este momento y sobre todo también de lo que se viene. El S&P 500, Diego, apunta a su año más rentable desde 1928. Estamos viendo un mercado muy alcista con máximos históricos en el S&P 500 y en el resto de índices. ¿Cómo analizas esta situación y qué crees que viene para los mercados? Totalmente, la verdad, estamos ante un año espectacular, es que decir. Hay un punto muy positivo y es que se está dando una rotación. Ya llevamos desde... Yo marco la cifra, yo soy muy meticuloso, marco la cifra del 10 de julio como el inicio un poco de esta rotación y es muy positivo porque desde ese 10 de julio los 7 magníficos apenas han ofrecido retorno, en conjunto han subido un 2%. ¿Qué pasa? Que hasta el 10 de julio habían retornado en lo que va de año un 50%. Y ahora lo que estamos viendo es que desde ese 10 de julio el Russell 2000, por ejemplo, las pequeñas compañías suben un 17%. Desde entonces los 7 magníficos son un 2, pero vemos que está acompañando unos y otros y eso incita o eso lleva a los índices a que prácticamente cada mes haya una serie de nuevos máximos históricos. Hoy, por ejemplo, ahora hace nada cuando ha abierto el S&P 500 ha marcado otro nuevo máximo histórico. No me preguntes cuántos van porque no lo sé, la verdad. Bueno, sí, efectivamente van más de 50 nuevos históricos en este año, lo hemos estado mencionando en algunas ocasiones y bueno, pues sí, realmente eso causa un exceso de optimismo en los mercados, incluso creo que hay demasiada euforia. ¿Cómo tú ves estos momentos que están aconteciendo en el mercado? ¿Crees que sí existe mucha euforia? A ver, la verdad es que no veo una euforia tal para hablar de burbujas y demás. Como te digo, creo que viene muy bien que haya rotación, que ahora sean las pequeñas y medianas compañías con ingresos, sobre todo domésticos, beneficiadas por Trump, las que den este tirón. Porque sí que es cierto que al final el mercado ha estado muy liderado o está muy concentrado en estas compañías porque han sido las que han demostrado ese crecimiento de los beneficios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora las estimaciones de estos crecimientos se están reduciendo porque no pueden seguir creciendo a triple dígito, como por ejemplo Nvidia, que presentó resultados el miércoles, y son las pequeñas y medianas compañías las que están tirando o las que están aumentando esas estimaciones de crecimiento y las que se están beneficiando también. Mientras que no se disparen mucho las cotizaciones con respecto a este crecimiento de los beneficios, yo veo que esto es sostenible. Otra cosa es que haya correcciones porque siempre hay correcciones. Pero sobre todo yo vería gran euforia en caso de que, oye, se desagreguen totalmente los crecimientos de las cotizaciones o el retorno ofrecido por las cotizaciones del crecimiento de los beneficios. En este momento yo no me atrevería a hablar de burbujas, la verdad. Euforia o un tanto extendido, perdón, o sobrevaloraciones ligeras, sí, bueno, estamos en un momento evidentemente muy alcista, pero no me atrevería a poner tantas banderas rojas al mercado alcista en este momento. Perfecto. Enseguida te pregunto por Nvidia y todo lo que conocimos la semana pasada del gigante de los semiconductores, pero te pregunto ahora por el oro, que parece que brilla ahora más que nunca, aunque tuvo una bajada, ¿no?, hace unas semanas. El petróleo también ha seguido subiendo. Estos refugios son siempre una apuesta segura, Diego, ¿te lo parece? Sí, el oro de hecho hoy se está metiendo, estaba cayendo un 2%, el oro está cayendo ahora mismo un 3% para ser exactos. Sí, bueno, la verdad que yo veo el oro sobre todo como una cobertura frente a la inflación monetaria, no frente a la inflación al consumo. La inflación monetaria es la devaluación de las divisas. Dentro de la inflación al consumo entra esta inflación monetaria, pero también otros factores deflacionarios, como por ejemplo la tecnología, la inteligencia artificial, el aumento de productividad que todo esto conlleva, las economías de escala, por ejemplo, provenientes de China. Pero sí que es cierto que con la victoria de Donald Trump, esa inflación monetaria pues tiende
o hay temores, no, ojalá se reduzca, ¿no? Porque, bueno, pues se está poniendo a Elon Musk ahí al mando del departamento de gestión gubernamental, ¿no? Para intentar reducir un poco ese déficit y eso, sinceramente, es lo que le viene mal al oro, que en verdad al final el oro reacciona, es un poco cobertura frente a la pérdida de poder adquisitivo de las divisas. Si vemos que la pérdida de poder adquisitivo de las divisas se puede frenar porque van a intentar que el déficit no sea tan grande, pues oye, sería eso positivo para el dólar y no tan positivo para el oro. Aún así, sinceramente, tengo mis dudas. Puede que Donald Trump logre llevar esto a cabo y puede que todo su mandato pues lo logre, pero sinceramente, y viendo la evolución de las economías, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, vamos a cada vez una mayor inflación monetaria, a una vez que haya cada vez mayores déficit y creo que, oye, a largo plazo el oro no tiene competidor como refugio de valor y como protección frente a estas grandes pérdidas de poder adquisitivo. Wow, interesante realmente. Y bueno, hace un momento hablabas sobre los 7 magníficos. Un análisis profundo que puedas hacer en esto. ¿Cómo ves esa rotación de carteras? Inclusive yo personalmente he seguido un ETF que sigue a los 7 magníficos y por eso es que te pregunto sobre ello. ¿Cómo tú ves esa rotación en carteras al momento? Bueno, pues la rotación hacia pequeñas y medianas compañías es algo que llevo trabajando todo el año 2024, la verdad. Tuvo un mal momento porque sobre todo estoy siendo muy agresivo con ello desde abril, mayo, y sí que es cierto que tuvo un mal momento esta rotación a inicios de julio, porque ahí es cuando se dispararon. Junio, julio se dispararon los 7 magníficos. Ahora, ¿qué pasa? Desde concretamente el 10 de julio hemos visto cómo esa rotación es muy evidente. Como he comentado antes, desde el 10 de julio el Russell 2000 ha subido un 17%. Este ETF de los 7 magníficos, yo utilizo el ETF MAGS para seguir un poco los 7 magníficos, ha retornado solo un 2% desde Sí, ese es el que julio. estamos viendo en pantalla Sí. justamente. Ahí está prácticamente, oye, sí que ha marcado nuevos máximos, sobre todo con el último tirón, pero estamos más o menos ahí. En cambio, si vemos el Russell 2000, todo el retorno ofrecido en el año lo ha conseguido desde esa cifra, desde los anteriores máximos de julio. Por tanto, yo lo que veo sobre todo es mucho potencial en estas pequeñas y medianas compañías. Estoy observando que los 7 magníficos, en conjunto, Ok, bueno, que pues sí, el resto de otras efectivamente. compañías. Sí. Pero se están Ya. ralentizando. Ajá. Ujú. Se está ralentizando y entonces eso lo que genera es que las cotizaciones tengan que frenar o no puedan seguir creciendo al ritmo que lo ha estado haciendo durante el año 2023 y primera mitad del año 2024. No estoy hablando ni mucho menos de darles la espalda, de ponerte corto en ellos, ni mucho menos. Creo que hay que tener ponderación a ellos, pero creo que es momento, o lleva siendo durante este año, momento de rotar un poquito más hacia un S&P 500 equiponderado, hacia las pequeñas y medianas compañías, sobre todo con ingresos domésticos. Por ejemplo, dentro de la tecnología estamos observando una rotación, incluso dentro del propio sector, de los semiconductores que tienen gran exposición fuera de Estados Unidos al software, a compañías más pequeñas de software que tengan mucha exposición doméstica. Yo estoy viendo como compañías que sus ingresos son generalmente, o en prácticamente su totalidad, domésticos en Estados Unidos, que están teniendo un tirón mucho mayor que incluso compañías de software con ingresos o que tengan los ingresos más diversificados, ¿no? Ahí creo que hay un punto muy positivo con la victoria de Donald Trump y creo que puede prolongarse también durante todo su mandato. Y luego también el principal factor o la principal tesis a favor de esta rotación es, además de los beneficios que hemos comentado antes, además de esta victoria de Donald Trump, creo que es el ciclo de bajadas de tipos. Puede que se frene, puede que no se frene, pero al final el ciclo de bajadas de tipos ya se ha iniciado. Y las pequeñas compañías han estado, me atrevería a decir, en recesión durante los últimos años porque eran las grandes las que podían hacer frente a esos tipos de interés tan restrictivos. Evidentemente, compañías que requieren financiación constante ahora lo van a tener mucho más fácil con las bajadas de tipos. Por tanto, ese es otro factor que veo fundamental a la hora de hablar de esta rotación hacia estas compañías. Parece que va a ser el momento de las small caps. Te pregunto, porque antes mencionábamos Nvidia, también las 7 magníficas. Esta semana conocimos el informe de resultados de Nvidia, mucho mejor de lo esperado, con resultados muy positivos. Sin embargo, veíamos esas dudas, ¿no?, que está generando la Blackwell entre los inversores, veíamos cómo bajaban sus acciones, en fin, luego volvían a subir. Te pregunto si Nvidia y las compañías de semiconductores van a seguir siendo el termómetro de los mercados.
Bueno, como he dicho antes, estamos viendo ya una gran rotación hacia el software. Yo al final pienso que toda esta revolución de la IA, al igual que todas las revoluciones, al igual que, no todas las modas, pero todas las revoluciones, vamos a dejarlo con la palabra revoluciones mejor, tiene como tres fases, o yo observo tres fases en prácticamente todo. Podemos hablar de las cripto, incluso, sobre todo cuando tuvo el boom en 2017 o el boom en 2021. Podemos hablar también de Internet en el año 2001, que está la fase de creación de esa tecnología, ¿no? Que se benefician compañías de hardware. En este caso, si hablamos de inteligencia artificial, pues se beneficiaría Nvidia, Intel, AMD. ¿Qué pasa? Que por mérito de Nvidia y por demérito de Intel, que era el principal competidor, pues solo ha habido un claro ganador de esto, que es Nvidia. Pero primero se benefician compañías de hardware, ¿no? Luego tendríamos como muy seguido a eso se benefician compañías creadoras del software, como en este caso pues podríamos observar a, oye, Microsoft, que tiene gran parte de propiedad de OpenAI, o podría ser también Google, que ha desarrollado sus propias herramientas de inteligencia artificial, Meta, que utiliza también herramientas de inteligencia artificial para generar publicidad, ¿no? Lo hemos observado, por ejemplo, en sus resultados, como, oye, ahora lo que está consiguiendo es mayor monetización con menores impresiones. Eso lo logra porque tiene una herramienta detrás que hace o que provoca mayor eficiencia. Y ahora estamos en la fase donde se están beneficiando compañías que trabajan, que ofrecen servicios con ese software creado de inteligencia artificial, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, se benefician compañías que con ese software crean, por ejemplo, IA o voces de IA, ¿no? O aplican la IA hacia y venden servicios con ello. Estamos viendo como ahora es el momento de estas compañías, ¿no? Por tanto, hay tres fases dentro de cada revolución y ahora es el momento en el que está en auge un poco la creación de esos servicios y el hardware, que sigue creciendo. Sí que es cierto que se está ralentizando. Se está ralentizando porque simplemente no puede seguir creciendo a esos ritmos. Y es lo que vimos la semana pasada. Vimos unos resultados extraordinarios. Cualquier compañía del mundo, vamos, firmaba con los ojos cerrados tener esos crecimientos, superar por lo que superó las previsiones a futuro. Pero ¿qué pasa? Que cuando das mucho y esperan mucho tus inversores, pues si son buenos no pueden añadir ya nada más porque ya no les sorprende. Y a poquito que no es que no sean buenos, sino que no sorprende, pues dices, pues oye, casi que voy a soltar un poquito, voy a vender un poquito y voy a buscar otra opción que tenga mayor revalorización, ¿no? Y eso es lo que está pasando con Nvidia, simplemente. No es que sea una mala compañía, no es que vaya a desplomarse, no es que vaya a presentar malos resultados mañana, simplemente que crece muchísimo y que llega a un punto en el que no puede seguir creciendo muchísimo. Wow, interesante. Entonces, ¿realmente crees que Nvidia pudiera convertirse en una burbuja como lo vimos con la burbuja del dot-com y algunas otras situaciones del pasado? No, no lo creo, porque hay una diferencia muy clara. Hay muchos gráficos por ahí que si observamos, por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de Cisco en 2001, ¿no? En ese periodo de la burbuja.com. Veíamos cómo la cotización se disparaba totalmente, mientras que el crecimiento de los beneficios apenas era obvio. En Nvidia no. En Nvidia estamos viendo como el crecimiento de los beneficios de los últimos años o de los últimos trimestres es una locura. Nvidia cotiza como un monopolio porque realmente es un monopolio. Trabaja con un 70-75% de márgenes. Como he dicho antes, por mérito propio de Nvidia, pero también por demérito de Intel, porque ha hecho las cosas muy mal, no ha sabido adaptarse a esta nueva revolución. Por tanto, no, yo lo que creo es que, hombre, Nvidia puede caer, pues claro que puede caer. Nvidia puede lateralizar, pues claro que puede lateralizar. Yo lo que digo es que, sobre todo, si vemos que el crecimiento de los beneficios se mantiene o se estanca o no crece como está creciendo y la cotización se dispara, oye, ahí sí que habría que cierta alarma. Pero en este momento la verdad que va muy ligado, ¿no? Y lo estamos viendo porque, por ejemplo, Microsoft, otra compañía también del estilo muy beneficiada por todo esto, vemos cómo durante el año todas las revisiones de beneficios se mantienen. Y si vemos la cotización de Microsoft, está prácticamente plana en los últimos meses, ¿no? Pues oye, esto es un poco lo que hay que vigilar. En cambio, en Cisco veíamos como la cotización se disparó y el crecimiento de los beneficios apenas era obvio, ¿no? Apenas acompañaba ese movimiento. Ahí es cuando realmente se puede hablar de burbujas. Por tanto, en caso de que estemos en una burbuja, estamos en el inicio.
Y yo siempre suelo decir que, oye, si es una burbuja, yo quiero sumarme a ello, por lo menos hasta que llegue arriba. Luego ya trataremos con la gestión de riesgo de salirnos. Pero yo no soy de los que avisa constantemente de burbuja, y si lo hace es para tratar de aprovecharla, porque evidentemente esas subidas generan beneficios, sobre todo si sabes gestionar el riesgo luego a la hora de vender, ¿no? Bueno, pues interesante tu punto. Hablemos también de beneficios y de sectores que podrían beneficiarse con la llegada de Donald Trump, con estas políticas proyectadas, ¿no?, por el presidente electo. Se habla de que se podría beneficiar a sectores claves como son tecnología, banca, mientras que, por ejemplo, las renovables perderían impulso frente a la energía tradicional. ¿Tú eres de los que piensa que realmente los sectores, vamos a tener sectores muy, muy beneficiados por la llegada de un nuevo gobierno, o prácticamente a la hora de elaborar tu portafolio prefieres tener un poco de todo, o te vas a los sectores que crees que definitivamente son los que no van a tener pérdidas? A mí me gusta crecer, o sea, a mí me gusta el crecimiento y me gusta estar en sectores que tengan potencial de beneficiarse de todo esto. Creo que ya se ha iniciado este Trump Trade, ¿no? Creo que se inició, yo como te he dicho soy muy de fechas o de puntos concretos y de marcarlos. Creo que el Trump Trade inició el 15 de septiembre, quiero recordar, que fue el intento de asesinato a Donald Trump. El segundo, Ahí es cuando ¿no? vimos un gran tirón. ¿Perdón? El segundo intento. Eso, el segundo El segundo. intento, vale. Ahí es cuando vimos el primer tirón de ese Trump Trade. Ahí es cuando vimos como, por ejemplo, el sector financiero se beneficiaba especialmente de esa victoria, de ese hecho, y del aumento de probabilidades de victoria de Donald Trump. Veíamos también cómo en tecnología empezábamos a ver esta rotación, como he comentado antes, hacia software y dando un poco la espalda a semiconductores o compañías con beneficios más fuera del país. Veíamos como también el sector salud caía, veíamos como dentro de la energía las renovables caían y se beneficiaban mucho a las petroleras. Por tanto, yo sí que creo que este Trump Trade está teniendo un impacto bastante fuerte y es algo que tiene que provocar rotación en las carteras, ¿no? Al final hay que tratar de buscar lo que más rendimiento dé con la menor volatilidad posible. Y ahora el sector financiero lo está haciendo muy bien. También estamos viendo dentro de tecnología rotación hacia más software, es decir, por ejemplo, ponderar de la misma forma la tecnología en carteras, pero sí que es cierto que, oye, si antes teníamos más semiconductores, ahora no dar la espalda a semiconductores, pero un poco más de rotación hacia el software. Estamos viendo como el real estate está un poco ahí en duda, ¿no? Porque yo veo una contradicción bastante clara entre las políticas y los comentarios de Donald Trump, que es en función de los tipos de interés y las expectativas de inflación, ¿no? Donald Trump quiere bajar los tipos de interés, pero sí que es cierto que sus políticas arancelarias generan unas expectativas de inflación mayores. Entonces, sectores, por ejemplo, que se mueven en función de los tipos, como es el real estate, pues oye, estamos viendo que están un poco dudosos. Y creo que esto, además, o sea, aparte de enfocar la cartera hacia un poco lo más favorecido por Donald Trump o hacia donde van a ir sus ideas generales, sí que es cierto que veo mucha volatilidad también en ello, porque Donald Trump es un hombre que muy impulsivo, utiliza mucho Twitter, eso provoca mucho movimiento y volatilidad en el mercado, y eso creo que dentro de los sectores beneficiados por la victoria de Donald Trump puede haber altibajos debido a estos comentarios que pueda haber. Por tanto, yo aplicaría una dirección clara hacia lo que se está beneficiando, pero tendría en cuenta que dentro de esa dirección vamos a tener muchos altibajos. Al igual que Joe Biden era pico cerrado, apenas hablaba, Trump es todo lo contrario. Sí, efectivamente. Y bueno, pues obviamente vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda, porque ahora, como se conoce Donald Trump versión 2.0, pues tiene bastantes cambios que podríamos tener. Incluso te pregunto, ¿qué podría beneficiar o tener repercusión en el mercado de valores ahora que Trump regresa a la presidencia? Yo veo un punto así, como yo lo enfoco todo desde un punto más macro. Yo, además de estas expectativas de inflación y demás, que habrá que ver un poco en función de las políticas que lleve a cabo y cómo construye, oyes, pues a todos sus asesores, ¿no? Hoy se conocía esto del secretario del Tesoro, que viene o es un hombre pro mercados y está beneficiando a la renta variable o la estaba beneficiando, al igual que a los bonos y a la vez que caía al dólar. Yo tengo mucha expectación de lo que puede hacer junto con Elon Musk y de cómo van a aliviar el peso del Estado y de si logran reducir ese déficit. Sinceramente, creo que por ahí puede estar uno de los puntos más importantes de este nuevo mandato de Donald Trump. Y tengo mucha expectación sobre lo que puede haber por ahí, porque
yo soy bastante escéptico, la verdad. No me lo termino de creer, eso de que pueda llevar el déficit público al 3%, con un crecimiento del 3%. Soy de los que piensa de que si se quiere reducir ese déficit público, va a tener que ser con una recesión o con una desaceleración económica. Por tanto, estoy muy expectante ante lo que pueda ocurrir y a ver si oye, me equivoco, ojalá, y pueden lograrlo sin males mayores en el mercado y en la economía. Te quería preguntar sobre esto, ¿no? Porque cómo se ve desde fuera, hay una opinión bastante dividida en cuanto a este tema del Departamento de Eficiencia Gubernamental, de que sea Elon Musk el que esté al frente, de que diga que va a recortar más de 500.000 millones de dólares, de que lo va a hacer todo de una manera muy transparente, un hombre muy polémico, pero un hombre también inteligente, porque la realidad es que tanto SpaceX como Tesla vuelan, ¿no? Y bueno, es un hombre que todo lo que toca parece que lo expone a su máxima potencia, que lo eleva. ¿Cómo se ve esto desde fuera? Y sobre todo en otros países donde también la deuda gubernamental, el hecho de que los ciudadanos no sepan a dónde van sus impuestos, ¿cómo se ve esto desde fuera y a ti qué te parece? Hombre, yo la verdad que como me gusta mucho Elon Musk, la verdad, como fan suyo, pues estoy encantado de que meta la patita en el gobierno y logre tratar de reducir un poco este déficit, ¿no? Al final Elon Musk es un hombre que es especial, o sea, es un genio, al final es un hombre que gestiona las empresas que gestiona, es adicto a los videojuegos y está tuiteando cada hora, o sea, es increíble. Pero dicho esto y alabando un poco a su persona, sí que es cierto que la situación de la deuda en Estados Unidos no es un problema en este momento, porque la deuda estadounidense tiene mucha demanda, al final es la deuda del mundo, pero sí que es cierto que la tendencia que se estaba llevando y cómo se estaba acelerando esta tendencia, pues oye, puede hacer que en 15 años, en 20 años, esa demanda ya no sea tan atractiva. Ahora la demanda de esa deuda, perdón, esa deuda no sea tan atractiva. La demanda de esta deuda ahora es bastante alta. Sí que es cierto que, oye, ante expectativas de que la oferta sea cada vez mayor, pues la deuda o el precio tiende a reducirse, ¿no? Ese es uno de los riesgos, sobre todo si hablamos de invertir en bonos a largo plazo. Que esta deuda o que este déficit se logre reducir sin que produzca males mayores en la economía, sin duda sería lo ideal para todo el mundo, ¿no? Porque estamos viendo como sobre todo en los últimos 5 años la pérdida de poder adquisitivo del dólar, del euro, pero sobre todo en este caso hablando como de la moneda de divisa mundial, del dólar es bastante elevada y nos está perjudicando a todos. Por tanto, este hombre que está en pantalla es el que tiene el objetivo de tratar de reducirlo, de tratar de pararlo de algún modo. Aquí la pregunta es si lo va a conseguir o no. Elon Musk consigue todo lo que se propone, pero sí que es cierto que en este caso no tiene poder ejecutivo, simplemente tiene poder de asesoría, ¿no? Y ya sabemos que Donald Trump tiene quiere escuchar al resto, pero al final es un mandón, ¿no? O sea, hace lo que quiere. Por ejemplo, de hecho, para la propia elección del secretario del Tesoro, este hombre no es el favorito de Elon Musk, pero lo ha elegido Donald Trump, ¿no? Son dos personas con mucha personalidad que también tengo mis dudas de cuán lejos van a llegar. Esto es cierto. Entonces, oye, es que al final estamos hablando sobre todo sobre opiniones, sobre comentarios que han hecho, pero todavía tenemos que ver cómo lo llevan a cabo. Yo tengo mis dudas, la verdad, si va a lograrlo. Ojalá lo logre, pero tengo mis dudas. No voy a vender todo mi oro porque creo que a largo plazo no va a ser tan fácil tratar de reducir este déficit. Bien, qué bien, Diego. Bueno, pues mira, estoy viendo ahorita de último momento, Bitcoin está retrocediendo, y no sé si tú también lo puedes ver en pantalla, pero lo vamos a poner nosotros. Está retrocediendo 0.9%, casi el 1% el día de hoy. Se posiciona en $95,678 en este momento. Ya estábamos muy cerca de los 100,000 y estamos viendo que se aleja. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿El Bitcoin llegó para quedarse o es porque simplemente Donald Trump llegó y le dio un momento de aumento y va a regresar a tener situaciones bajas como las ha tenido en el pasado? Yo interpreto el movimiento del Bitcoin al igual que interpreto el movimiento del oro, la verdad. Me parecen que el oro es el activo refugio digital, cobertura frente a la inflación monetaria por excelencia, y el Bitcoin es el activo refugio digital, cobertura frente a inflación monetaria digital por excelencia. O sea, me parecen lo mismo, uno digital y otro más bien físico. Uno con mucha mayor volatilidad, el Bitcoin, y otro con mucha menor volatilidad, el oro.
al final, si interpretamos un poco Bitcoin y lo interpretamos como cobertura frente a la inflación monetaria, como reserva de valor, pues es cierto que esta victoria de Trump, que quiere reducir el déficit poniendo a Elon Musk a cargo de todo esto, no beneficiaría del todo, ¿no?, a Bitcoin, porque si actúa como cobertura frente a la inflación monetaria y la inflación monetaria no aumenta de tal forma que lo estaba haciendo anteriormente, pues oye, pero sí que es cierto que luego también tiene otros factores positivos la victoria de Donald Trump, que es toda esa desregulación y apoyo que hace hacia las criptomonedas. Por tanto, tenemos ahí otra nueva contradicción dentro de los activos que se han beneficiado por la victoria de Donald Trump. Que esto yo lo estoy viendo mucho, por ejemplo. Hemos visto como el dólar, como los rendimientos de la deuda americana se disparaban. Algo llegando a niveles un poco de riesgo para activos de riesgo, ¿no? Para en este caso la renta variable o el Bitcoin. Y hemos visto cómo se disparaba todo al unísono, ¿no? Entonces, aquí hay una gran contradicción y en algún momento alguien tendrá que poder. Como digo, prefiero apostar por Bitcoin que apostar por el dólar, la verdad. Por tanto, pese a que pueda lograr reducir algo el déficit y que esto sea perjudicial para el oro y para Bitcoin, creo que a medio o largo plazo no tienen color, el dólar no puede competir contra el Bitcoin y contra el oro porque, oye, la inflación monetaria va a ser cada vez mayor y puede que algún año se logre reducir el déficit, pero sinceramente no creo que se pueda lograr durante muchos años de forma consecutiva, y más si no se quiere si se quiere evitar desaceleraciones económicas, si se quiere evitar recesiones, porque ese es el motivo. Creo que el motivo por el que estamos perdiendo tanto poder adquisitivo es porque no se deja que la economía caiga como debe de caer, ¿no? Se estimula de forma artificial para evitar males mayores en los ciudadanos, porque estamos creando al final una serie de ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, de que no son responsables de sus propios actos, ¿no? Que no pasa nada si cometen errores, ¿no? Al final, creo que si cometes errores tienes que tener ciertas consecuencias. Lo estamos viendo, por ejemplo, con los bancos. Y ya no voy simplemente a particular, sino al año 2023 con los bancos regionales. Al final, Silicon Valley Bank quebró, se rescató a todo el que se tenía que rescatar, incluso por encima de lo que estaban, de lo que suele ser el fondo de seguridad. Pero ¿por qué quebró ese banco? Porque no tenía director de riesgos, porque no había gestionado el riesgo de forma correcta. Pero claro, no pasa nada, ¿no? Es decir, vimos que ese banco quebró, que otros tenían problemas, pero no pasa nada. Se abre una ventanilla de liquidez con descuento y no pasa nada. Entonces, evitar que pasen cosas, que sí, que lo entiendo, que se hace con el fin de que no haya males mayores en los ciudadanos, finalmente. Pero a lo que voy es a que no hay consecuencias a nuestros malos actos, y quizás alguna consecuencia sí que considero que es buena que ocurra, sobre todo para escarmentar y para no cometer estos errores a futuro, porque estas personas que no han cometido o que no han aceptado este error, puede que en un futuro lo hagan de una forma mucho más brusca y ahí sí que no se pueda salvar, ¿no? Esa es un poco mi idea, un poco de la situación y de cómo va la economía y Bitcoin y oro como principales coberturas frente a todo esto. Qué interesante esa última reflexión, ¿no, Ale? Sí, Anita, bueno, estamos realmente hablando de lo que está pasando con el Bitcoin y que podría ser como noticia. Lo quiero compartir porque nosotros aquí en Comercio TV hemos seguido muy de cerca las encuestas de Polymarket, y si lo podemos ver en pantalla, yo personalmente, que no soy una persona que invierte en criptomonedas, sí esperaba que el Bitcoin llegara a los $100,000 este pasado fin de semana. No se logró, y como te lo estoy mencionando, estamos viendo que está retrocediendo casi un 1% en este momento de la mañana. Pero aparte que esta Polymarket, que nos da una encuesta, o nos dio una encuesta muy favorecida con las elecciones presidenciales, estamos viendo que después de tan alto que había subido ese porcentaje de que el Bitcoin llegara a los $100,000 en este 2024, está retrocediendo fuertemente, y como lo podemos ver, 79% creen que el Bitcoin llegaría a los 100,000. Entonces parece ser que todo esto podría ser hasta una noticia de último momento en que el Bitcoin no tocaría los $100,000 antes de finalizar este 2024. Pues no sé cómo lo ves, Diego. Bueno, yo tengo claro que Bitcoin va a lograr los 100,000, pero no tengo bola de cristal para decir cuándo, la verdad. Pero no es algo que me quite el sueño, no te voy a mentir. O sea, yo soy inversor a largo plazo en Bitcoin, me da igual si lo logra mañana que si lo logra en 3 años.
La verdad, considero a Bitcoin el refugio digital por excelencia, cobertura frente a las divisas fiat, cobertura frente a la pérdida de poder adquisitivo, y así lo mantengo, cumpla los 100.000 o no. Lo veo con fuerza para que lo haga este año, sí que es cierto. Hay que tener en cuenta también que los 100.000 es una cifra redonda, que ahí hay muchas posiciones, ahora que se negocian tantos ETFs, que se negocia incluso opciones sobre esos ETFs, en ese nivel de 100.000, alrededor de ese nivel, evidentemente hay muchas opciones de venta, ¿no? de recogida de beneficios. Es un nivel redondo que no creo que cruce a la primera, y si en caso de que lo cruce a la primera, se va a disparar hacia arriba. Pero sí que es cierto que la tendencia es muy positiva y, oye, que haga correcciones, que haga lateralizaciones, que consolide, lo veo muy positivo para que vaya cogiendo fuerza. Yo al final tengo la tesis con Bitcoin, no es una tesis teórica, es simplemente lo que yo llamo una tesis de sentido común, ¿no? Ahora que ha superado máximos, que está cerca de marcar una nueva cifra histórica, pues todo el mundo quiere sumarse, todo el mundo te llama y te dice, oye, ¿qué pasa con Bitcoin? Le entra FOMO, ¿no? Por perseguir precios. Lo más probable es que esa gente, si compra ahora, en algún momento vuelva a perder dinero, porque Bitcoin probablemente vuelva a tener una caída de un 50-60%. Yo lo que digo es, si quieres empezar, compra una parte y haz compras periódicas y así, oye, te aseguras un buen punto de compra a futuro. Pero sobre todo, lo que recomiendo para los que estén interesados en comprar Bitcoin ahora es que lo estudien. Es que traten de aprender cómo comprarlo, con qué exchange, si quieren hacerlo de una forma más privada, si quieren hacerlo de una forma más pública, con bancos, con ETFs, con qué instrumento, cuánto quieren destinar a su compra y planear un poco la estrategia. Que planeen un poco eso, porque Bitcoin caerá y cuando caiga lo hará un 50, un 60%. Y en ese momento es cuando sería lo óptimo para, oye, empezar a cargarlo ya de una forma con la estrategia que has estado planeando. Luego Bitcoin pues seguirá cayendo y saldrán muchos titulares en los medios hablando de que es el fin de Bitcoin, de que se va a cero y de que todos esos criptobros y la gente que hablaba de eso pues se está arruinando. Y ahí es cuando Bitcoin empezará a subir poquito a poco. No hará ruido hasta que supere los nuevos máximos históricos y ahí se volverá a repetir este ciclo, ¿no? Te volverán a llamar y decir, oye, Bitcoin, ¿qué pasa? Que vuelve a superar nuevos máximos históricos. Y ahí es cuando se repite un poco la historia. Por tanto, haz los deberes, aprende sobre ello, sobre todo la estrategia, cómo quieres guardarlo, cómo quieres comprarlo, qué activos, ahora que tienes ETFs, tienes compra peer-to-peer, tienes multitud de opciones, ¿cuál es la más adecuada para ti? Y largo plazo y sentido común a la hora de llevar a cabo esa estrategia y aislarte del ruido externo. Sentido común, sentido común. Perfecto. Diego, muchísimas gracias. Te seguimos en Twitter y también, bueno, X, perdón, y también en YouTube, donde subes frecuentemente vídeos con mucha información y, bueno, lo cuentas todo estupendamente bien, tan fácil y tan entendible como lo has hecho con nosotros. Te seguiremos llamando. Ahí estamos viendo tu canal de YouTube. Muchas gracias. No, gracias a ti, Diego. Gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días, Wall Street. Y pues un saludo cordial desde los Estados Unidos. Saluditos. Un abrazo, Adiós, cuídate. chao.